Bueno, muy buenos días. Creo que ya podemos iniciar. Primero que todo, quiero darles una cordial bienvenida a este nuestro último Smart Talks del año. Me presento, mi nombre es Mabel Pardo, Marketing Manager de Aranda. Primero quiero agradecerles por acompañarnos en este espacio, esta conversación donde vamos a situarnos un poco en el 2026 y basados en la experiencia de nuestros panelistas analizará lo que será el cambio a seguir, qué nos trae el próximo año en materia de tecnología. Y cuando estábamos organizando este espacio nos hicimos una pregunta que a mí personalmente me encanta y es, ¿vamos a necesitar más inteligencia artificial o mejores decisiones humanas? Y para aterrizarlo tenemos aquí tres voces de quienes viven todos los días estos retos desde varias perspectivas. Entonces nos acompaña y les voy a dar la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Roger Campos, nuestro Pre-Sale Director de Aranda, quien se encuentra en este momento en Costa Rica, pero nos dará una visión general de Latinoamérica por su constante trabajo con muchas empresas de la región. Bienvenido, Roger. También tenemos a Mario Martínez, ingeniero preventa de componentes El Orbe, quien nos está acompañando desde Colombia y nos va a dar una visión de toda la región andina. Y Gaspar Salgado, nuestro General Director de Aranda en México, quien está desde esta ciudad tan querida, contándonos un poco desde la experiencia y la visión que están viendo desde México. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por participar, por venir a compartirnos todo su conocimiento, sus experiencias y enriquecer las estrategias de TI de los asistentes a este espacio. Entonces, la idea es que sea una conversación relajada. Yo solamente estoy aquí para guiarlos. La idea es que este espacio realmente es de ustedes. Y para quienes nos acompañan, queremos también conocer sus opiniones, qué tan preparados están precisamente para atender a estas tendencias, por lo que los invitamos a participar en una serie de encuestas que van a venir apareciendo en pantalla. La idea es que voten y continuamos. Entonces, desde Aranda venimos construyendo un reporte de tendencias que, a propósito, después de esta sesión vamos a estarles haciendo llegar por correo electrónico el reporte, y encontramos que hay unas tendencias que marcarán el próximo año y son AI First versus People First, Customer Experience, observabilidad, sostenibilidad y TI verde y ciberseguridad resiliente. Vamos a ampliar un poco más en este reporte que les vamos a compartir y vamos a empezar a hablar hoy un poco de estas tendencias. Creo que no vamos a alcanzar a abordarlas todas, vamos a tratar, pero vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo y si no, continuaremos en un espacio posterior en los Smart Talks del 2026, que de antemano ya están cordialmente invitados. Y a propósito de la participación de nuestros seguidores, de nuestros asistentes, hace un par de semanas hicimos una encuesta en nuestro canal de LinkedIn. Lanzamos unas preguntas sobre qué piensan nuestros seguidores sobre el mayor desafío para las áreas de TI en el 2026 y este fue el resultado, donde vemos que realmente la automatización con inteligencia artificial es un reto bastante importante, seguido por los desafíos de ciberseguridad que constantemente y todos los años lo venimos viendo en los reportes de tendencias. Pero bueno, la idea es aquí conocer la opinión de nuestros panelistas, entonces voy a arrancar. Entonces, la primera pregunta con la que quiero que empecemos es, si tuvieran que describir en una sola palabra lo que será este 2026 para la gestión de TI en LATAM, ¿cuál sería? ¿Quién quiere arrancar? Primero, saludando pues a los participantes y la verdad un honor compartir el panel con Mario y con Gaspar. Mira, yo breve, creo que la palabra para mí que podríamos usar proyectando al 2026 es aceleración. Aceleración porque venimos de años donde las compañías se han adaptado, han venido cambiando de una forma cuidadosa, pero llegó el momento de meter acelerador justamente, ¿no? En temas de inteligencia artificial, en temas de ciberseguridad, muy relacionado con las tendencias que nos indicaban. Para mí no es un año de cambios graduales, es momento de meter turbo y quedar viendo cómo, no quedarse viendo más bien como otros pasos. Buenísimo. Gracias, Roger. Gaspar. A mí me parece que esa palabra debería ser innovación. Estoy seguro que las organizaciones todo el tiempo están buscando la forma de generar eficiencias,
de hacer más con menos, de que la experiencia del usuario sea cada vez mejor. Entonces, en la medida en que las organizaciones van avanzando en ese modelo de maduración en todos sus sistemas y en todo lo que tiene que ver con la operación de su negocio basados en plataformas y en iniciativas de innovación, creo que es lo que los puede llevar a puntear y a mantener un nivel y un estado de maduración mucho mejor al que tienen el día de hoy, ¿no? Es mi punto de vista. Saludando a todos, tomo la vocería y diría que para mí la palabra, pues, o la frase que describe la gestión de TI para 2026 sería resiliencia evolutiva. Definitivamente creo que varios escenarios en el mercado se han dado en donde, digamos, nos hemos encontrado con perspectivas de cómo utilizar la tecnología, cómo utilizar la inteligencia artificial alrededor de nuestras capas de servicio, y hemos visto cómo empresas digamos que han tenido interrupciones, han presentado interrupciones del servicio, pero digamos que el tema de resiliencia yo lo diría más por el tema de que no es como sobrevivir a lo que está pasando en el ambiente, sino cómo recibir lo que está sucediendo, cambiarlo y trabajar en mejorar, ¿sí? Y definitivamente lo que decía Gaspar hace un instante, evolución, o sea, el tema de ser mucho más ágiles, cómo a partir de esas fallas que se nos puedan presentar, porque ese es el día a día de TI, ¿sí? Cómo vamos a apalancar el negocio y pues cómo esas fallas que se nos están presentando las aprovechamos para transformarnos y salir de una forma ágil. Vale, muchísimas gracias por sus opiniones. Yo quisiera hacerle una pregunta puntual a Roger, y es basada en este slide que estamos viendo acá. Estamos hablando mucho del tema de inteligencia artificial, es el tema de hoy. Pero ¿cómo estás encontrando ese equilibrio entre automatizar la inteligencia artificial sin perder ese liderazgo humano a nivel organización, pero sobre todo a nivel de TI? Mira, si vemos en la tendencia en Latinoamérica es todos estamos automatizando, o sea, todos cada vez más, y yo creo que se tiene claro que las compañías deben adoptar temas de inteligencia artificial y de hiperautomatización incluso, pero justo manteniendo ese equilibrio, y en Latinoamérica vamos de pronto encontrando la forma. Algunas compañías han empezado a automatizar de una forma, voy a llamar desordenada, o sea, simplemente incluyendo motores de automatización, incluyendo inteligencia artificial en procesos que de pronto no lo requieren. Sin embargo, ya nos hemos encontrado con empresas que han definido los procesos y el cómo adaptar la tecnología, manteniendo el equilibrio con la parte humana, ¿no? ¿Cómo? La ecuación realmente debería ser sencilla. La automatización ejecuta, pero las personas deciden. Las personas deben tener el criterio y tener esa mezcla para marcar justamente la diferencia entre la automatización técnica, pero fortaleciendo también las habilidades humanas. Y ya hemos encontrado pues muchas de esas empresas que han empezado a trabajar sus procesos para adaptarlos, manteniendo ese equilibrio, Mabel. Vale, muchas gracias, Roger. Sí, es que la inteligencia artificial ya no es una promesa, pero tampoco se debe automatizar todo porque suena bien, ¿no? Entonces, en ese orden, cuéntame cómo evitamos que las empresas se obsesionen con este tema de automatizarlo todo y se olviden de la experiencia del usuario sobre todo. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar? ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio precisamente? Sí, yo considero, equipo, Mabel, que las empresas tienen que ver en dónde generan mayor impacto con el menor esfuerzo posible utilizando este tipo de plataformas. Es decir, y refraseando un poco, como bien decías, Mabel, no todo es automatizable o no es conveniente automatizar todo, sino que los clientes hagan una evaluación exhaustiva de exactamente cuáles son los flujos y cuáles son los procesos que pueden generar el mayor impacto en su operación y el mayor impacto en su negocio, para que lo puedan potenciar y lo puedan multiplicar, ¿no? Y tendrán que escoger a lo mejor 2 o 3, ¿no? No los 18 que tienen, sino solamente los que pueden dar ese nivel de visibilidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo quisiera abordar el concepto
de automatización fría, que es lo que como se está llamando actualmente a esa tendencia de automatizar todo, ¿sí? Digamos que hay algo muy importante y es que las organizaciones no deberían identificar un área de inteligencia artificial, ¿sí? Deberían es apalancar las áreas o las capacidades de tecnología utilizando la inteligencia artificial, pero no hay que olvidar que al frente de esos servicios hay un usuario del cual necesitamos conocer su cultura, conocer y ser empáticos, ¿sí? Entonces ese rol del agente de servicio que está al otro lado, pues digamos que de alguna otra forma necesita compartir, necesita entregar un feedback, revisar si el estado como el cual se le está prestando el servicio es agradable o no, porque se nos convierte en un problema realmente de experiencia de usuario en que todo está automático y el usuario definitivamente empieza a ver los diferentes canales de servicio. No, yo prefiero tomar el teléfono y llamar, ¿sí? Digamos que eso, y sobre todo hay algo muy importante, y es que la automatización también nos tiene que ayudar a mejorar, son esas tareas repetitivas de verificar, de documentar, aquello que definitivamente pues que consume mucho tiempo, ¿sí? Y que realmente el humano se prepare mucho más para esas labores complejas o decisiones complejas, y digamos que eso puede ayudar a mapear el punto de fracaso que pueda llegar a tener una automatización cuando estamos dependiendo de que todo lo queremos automatizar. Digamos que en mi punto de vista allí, en cómo evitar que las empresas se obsesionen, diría que debe haber un doble liderazgo a nivel empresarial en el cual deberíamos tener un punto de vista de negocio y un punto de vista de TI para enfocar realmente por dónde debería ser la dirección de todas las iniciativas de inteligencia artificial. Me gusta ese concepto de automatización fría, y finalmente lo que hemos visto, especialmente en marketing, es que todo se está volcando hacia la humanización, ¿no? Porque estamos sintiendo precisamente con ese tema de automatizarlo todo, frialdad en las empresas. Entonces debemos volver a recuperar esa parte de la humanización. Me gustaría, Roger, tú que conoces de primera mano, has trabajado con muchas empresas de la región, ¿dónde realmente esta automatización o la inteligencia artificial realmente aporta valor? ¿Tienes algún ejemplo práctico de lo que has venido viviendo este año que nos puedas compartir? Claro, Mabel, tenemos varios. Muy en línea con lo que mencionaban Mario y Gaspar en la consulta anterior. Nos hemos topado casos, por ejemplo, donde clientes han colocado bots para atender solicitudes o requerimientos, pero son bots de pronto limitados en el entendimiento, que son basados en menú, y nada más incómodo para un usuario que le responda a una máquina y no pueda salir de allí. Es casi que un laberinto donde no pueda salir, ¿no? Entonces, hemos encontrado estos casos donde realmente con un acompañamiento más consultivo, sin perder la experiencia de usuario, pero tomando en cuenta la automatización y la inteligencia artificial, los llevamos realmente a tener una mejoría y una eficiencia, no solamente desde la consulta del usuario, sino hasta la resolución completa. Entonces podríamos hablar, y en el caso de nosotros, pues expertos en mesas de servicio, donde podemos automatizar prácticamente el proceso completo. El nivel 1 sí lo puede tomar un bot, sí lo puede tomar inteligencia artificial, pero debe ser una experiencia satisfactoria para el usuario. Ojalá si lo acompañamos de omnicanalidad, donde no importa el canal que se pueda utilizar, vamos a tener la misma experiencia satisfactoria, pero también acompañando a los técnicos que están del otro lado, acompañándolos con propuestas de soluciones, acompañándolos con documentación hacia una base de conocimientos y demás. Entonces, volvemos al equilibrio entre sí automatizar, sí aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado la experiencia, ¿no? Esos son los varios casos que nos hemos encontrado y que hemos llevado, digamos, que a un nivel óptimo. Gracias, Roger. Bueno, y antes de pasar a precisamente a nuestra siguiente tendencia, que es esto que habla Roger, todo el tema de experiencia, queremos conocer un poquito la opinión de las personas que nos acompañan con esta encuesta. Entonces, la pregunta es, ¿en qué área de la gestión de TI consideramos que realmente la inteligencia artificial tendrá un impacto de valor en tu empresa en el próximo año? Entonces, regálenos sus opiniones porque también son importantes para que participen en este espacio.
a dar un momento. Listo. Vamos a continuar precisamente con este tema que nos hablaba Roger. No podemos perder en este espacio, en este momento donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental, no podemos empezar a deshumanizar lo que ya hemos logrado en las empresas. Entonces, la pregunta seguida sería, ¿qué papel jugará precisamente la inteligencia artificial para mejorar la experiencia sin deshumanizarla? Si te parece, Mabel, yo complemento un poco la respuesta anterior, ya que íbamos sobre esa misma línea. Nosotros creo que hay que tener algo claro, o sea, para la región latinoamericana, nosotros, sangre latina, es cultural esa tensión, esa humanización, ese contacto persona a persona. Entonces la forma de adaptar o de adoptar más bien temas de inteligencia artificial debe tomar en cuenta eso. O sea, es muy diferente si vemos hacia Norteamérica, si vemos a Europa, si vemos a Asia, porque para nosotros es muy importante ese contacto. Entonces, hay varios puntos que debemos tomar en cuenta. Nosotros hemos identificado pues algunos. Lo primero es la velocidad en que la inteligencia o la automatización puede dar una respuesta al usuario. Otra situación incómoda es hago una consulta y tengo que esperar segundos, minutos para tener una respuesta. Entonces me doy cuenta que quien lo está haciendo es una base de datos o un bot que está consultando varios temas y no me trata como persona como yo quisiera pues realmente que lo haga, ¿no? Luego la consulta de historial, preferencias, servicios y demás para que cada interacción se sienta personalizada. Ya hace mucho tiempo pues tenemos la opción, por ejemplo, de respuestas vía correo electrónico donde me responde con mi nombre, pero eso no es suficiente. O sea, deberíamos, ya hay facilidad de conocer al usuario para poder responderle con empatía, a pesar de que tengamos inteligencia artificial de por medio, ¿no? Y ese espacio humano donde tampoco lo podemos evitar. O sea, siempre deberíamos tener niveles de escalamiento con personas para que sean finalmente, si la inteligencia artificial no me resuelve lo que yo necesito, poder tener la posibilidad de llegar a un contacto humano. Gracias, Roger. Sí, definitivamente también ahí, pues digamos en esa perspectiva, es necesario medir la experiencia. Digamos que el medir una experiencia hoy en día no es solamente enviar una encuesta de satisfacción, ¿sí? Que a veces se vuelve algo engorroso y a veces tú mismo lo obvias, sino cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a medir esa brecha, de entender, por ejemplo, a nivel de un voice bot, entender la calidad de un servicio que se está presentando o que se está prestando, o identificar en una omnicanalidad, por ejemplo, la cantidad de iteraciones que está haciendo, pues digamos que está trabajando el usuario, dando vueltas en un sinfín de opciones que le hemos dado, y entender claramente qué es lo que está sucediendo rápidamente y ágil. Entonces, creo que el tema para mejorar la experiencia sin deshumanizarla definitivamente es como eliminar esa brecha de automatizar todo por obsesión, ¿sí? De revisar un tema de costos netamente, entendiendo que se debe verificar cuál es el estado actual de la satisfacción de ese usuario que tenemos al otro lado. De acuerdo, gracias. Gaspar. Sí, yo coincido también con lo que comenta Mario y Roger. Yo pienso que en la medida en la que las organizaciones vayan haciendo este tipo de prototipos y estos modelos de atención lo más parecido a un humano, y en la medida en que las transacciones vayan aumentando en ese sentido, pues vamos a ver el nivel de adopción y el nivel de preferencia que van teniendo cada uno de los usuarios, ¿no? Porque de repente si los usuarios tienen cierta aversión o tienen cierta negación al cambio por alguno de estos servicios que se estén resolviendo, despachando con inteligencia artificial, pues lo vamos a ver en las métricas. Pero en la medida en que esos modelos sean muy sencillos, muy digeribles, muy humanizados, yo creo que vamos a avanzar mucho en ese modelo de madurez. Yo voy a hablar desde usuaria. Y yo digo, en este momento, yo veo un bot y realmente me siento precisamente hablando con un robot que finalmente no me da solución. Entonces, cuando yo ya veo un bot, yo intento omitirlo.
Entonces quisieras conocer sus opiniones y es realmente la tecnología si estás ayudándonos a cerrar esa brecha entre la experiencia digital y la humana o qué estamos viendo actualmente. Yo hablo desde mi percepción de usuaria, pero no sé qué estamos viendo en los números, en las empresas, cómo se está sintiendo realmente eso de cara a las empresas. Yo te diría que sí, Mabel, sí, sí está ayudando a bajar esa brecha. Em, Sin embargo, no podemos decir que es por arte de magia, o sea, realmente sí hay un acompañamiento de conciencia del cómo hacerlo, o sea, no puede ser simplemente, y lo mencionamos antes, lanzar la inteligencia artificial porque va a suceder eso que comentas, ¿no? Hoy hay que aprovechar interfaces conversacionales, hay que aprovechar la automatización que entiende y lee emociones del usuario, o sea, vamos más allá de la consulta, sino cómo se está sintiendo cuando me hace la consulta, ¿no? Incluso algo tan sencillo que ha costado mucho es dejar de utilizar formularios. Correcto. Nada complejo como un usuario que tenga que estar llenando campo por campo y que sea el robot que le vaya pidiendo esa información poco a poco. O sea, debería ser algo tan natural y que la inteligencia artificial interprete ese mensaje, sea escrito, sea por audio, sea por cualquier canal, ¿no? Entonces, se está cerrando la brecha, pero todavía falta, todavía hay experiencias digitales complejas que debemos interiorizar pues, y tratar de adaptarlas, ¿no? También pienso, Mabel, que puede también interferir o influenciar de cierta forma un concepto generacional, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, las nuevas olas en las organizaciones, es muy fácil que puedan adoptar estos nuevos canales, esta omnicanalidad a la hora de consumir servicios, porque para ellos es natural, ¿no? Ellos nacieron con dispositivos, ellos nacieron haciendo desplazamientos con los dedos en sus pantallas, y habemos otras personas venimos de otras generaciones, pues que a lo mejor nos gusta tomar el teléfono y que alguien nos conteste, ¿no? Y ellos no, les marcas por teléfono y no te contestan y prefieren no hablar con alguien, sino más bien interactuar con justo lo que mencionaba Roger y Mario, ¿no? Con un modelo muy intuitivo, un modelo muy humano, pero sin que necesariamente esté ese face to face, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Sí, allí digamos que dentro de lo que dice Gaspar, por ejemplo, es muy importante en esa misma estrategia de inteligencia artificial o de la misma automatización que se da y pues la omnicanalidad que solemos utilizar en nuestros servicios de mesa, por ejemplo, el entender la demografía de ese usuario, ¿sí? Con eso es, digamos, ahí garantizamos un éxito. Por ende no todo esté ahí, digamos que en un servicio también parte de lo profesional que sea la persona que lo está atendiendo, la empatía, la gestión que le da ese servicio, apoyándose de la inteligencia artificial. No todo debería quedar en manos de un robot. Bueno, muchas gracias. Después de la intervención de Gaspar, ya saben en qué era me encuentro yo. Pero bueno, sí tienen toda la razón. Hay que intentar entender esa personalización, entender cuáles las necesidades y empezar a hablarle un poco a esa audiencia específica. Bueno, y como también queremos conocer la opinión de nuestros asistentes, vamos a poner la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál crees que es el principal riesgo de utilizar la inteligencia artificial para la hiperpersonalización de la experiencia del cliente? Entonces los invitamos a votar y queremos conocer sus opiniones también. Muy bien. De hecho, ya estamos aquí recibiendo varios comentarios sobre este tema. Interesante. Listo, vamos a seguir con nuestra próxima tendencia y es llamada observabilidad. Ahora vamos con un tema que realmente está cambiando la operación sin pedir permiso. Entonces, quiero arrancar aquí, Mario, que sé que tienes bastante experiencia en entornos complejos. ¿Cómo cambia el rol del equipo cuando las plataformas empiezan a curarse solas? Bueno, ese es un buen tema. Y el tema allí arranca digamos que hoy en día la inteligencia artificial, la automatización, las diferentes herramientas que están en el mercado y que están utilizando pues estas opciones
nos están minimizando la cantidad de tiempo operativo. ¿Sí? Definitivamente en un entorno de observabilidad para todo el ambiente de operaciones de TI hay un desafío, y el desafío es que hay un gran volumen de información y no sabemos qué hacer con él a veces. Así que las herramientas vienen de caja, sabemos que digamos a nivel de una buena experiencia o la experiencia como tal a nivel técnico qué deberíamos hacer, pero tenemos tanta información que no sabemos cómo correlacionarla y cómo tomar alguna decisión estratégica, que es casi lo que el negocio espera. No queremos un volumen de temas, sino queremos ir adelante y mejorando los servicios que damos al interior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí yo, ¿qué observo? Digamos que en esa riqueza de datos que se generan hoy en día, de esa detección proactiva, de todos los indicadores de experiencia digital que dan las herramientas ya a nivel de un endpoint, de indicadores de uso transaccional, o sea, a nivel de un tema financiero, transacción que se está dando, error en transacción, si completó como tal la acción. Yo estoy viendo que hay que integrar una capa sólida de ciencia de datos. Definitivamente allí ya toma mucha relevancia ese concepto por el tema de análisis, refinar la información y sobre todo presentarle acciones estratégicas a la compañía, ¿sí? Yo creo que aquí, por ejemplo, pues no es desconocido para nosotros, entidades del sector financiero muy grandes, muy queridas por nosotros, han tenido problemas serios alrededor de, no sé, del market share o al mismo carrito de compras que tienen y que no puedo hacer el pago, intenté 3 veces, se me cayó la plataforma, ¿qué puede suceder? Y un caso de un caso empresarial muy conocido, no puedo mencionar nombres, pero digamos que podría decirle, mire, ¿cómo evalúan ellos la capacidad de por qué no es, digamos, mis usuarios no pueden pagar? ¿Qué es lo que sucede? O sea, es un problema de capacidad de infraestructura, es un problema de denegación de servicios. Definitivamente el tema está a nivel de base de datos. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que hoy en día que tenemos un paradigma y es antes cómo lo hacíamos, un conjunto de un grupo interdisciplinario de TI revisaba, evaluaba capacidades de infraestructura, miraban a nivel seguridad, asociaban costos de disponibilidad ociosa, porque definitivamente no se necesita, pero hay que asegurar que cumplamos unos indicadores de disponibilidad. ¿Y qué hacían? Pues paguemos, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, en ese caso que quiero mencionarles, este grupo dijeron, aquí hay que tomar ese gran volumen de información que tenemos alrededor de dispositivos, plataformas, herramientas de observabilidad y evaluar qué es lo que sucede, ¿sí? Ya viéndole una perspectiva y es un evento aleatorio, es un ataque de denegación de servicio, es un indicador de que el partner comercial pues está sobrecargando el uso de la API. Y ahí casi que este cliente que hizo, pues integró un área de científicos de datos a sus equipos de TI. Entonces casi que ese es un reto importante porque cuando vemos, ¿y qué sucede? Pues que ya no es necesariamente la persona que está detrás del monitor revisando, por allí algo está sucediendo y empieza a correlacionar, sino que ya hay herramientas que con un playbook ejecutan unas actividades y minimizan el tiempo de respuesta hacia alguna afectación del servicio. Entonces casi que hay que prepararnos para no desentonar en el ambiente de la ciencia de datos. Esto creo que es un reto muy importante que se está dando alrededor de observabilidad y IOPS. Y a propósito de estos retos este reto que nos menciona Mario, Gaspar, quisiera preguntarte cómo estás viendo tú la madurez precisamente en Latinoamérica para adoptar estas tendencias de observabilidad más AIOps y qué barreras se siguen frenando esta estrategia. Sí, Mabel. Fíjate que en Latinoamérica lo que he observado es que está creciendo de manera estrepitosa. El mercado está en expansión, hay mucha tensión, por ejemplo, como lo mencionaba Mario, con las grandes empresas, la banca, las telcos, las fintech
o las empresas que nacieron de manera natural en ambientes cloud. Pero la mayoría de las organizaciones aún no alcanzan un nivel de madurez plena para explotar de punta a punta. Están haciendo pilotos y están haciendo adopciones puntuales, pero todavía no alcanzan ese nivel de madurez. Y en la parte de las barreras, yo lo que también he podido observar con algunos clientes en algunos casos de uso es también, justo coincido con lo que dice Mario, un tema de gobierno de datos y un tema de ciencia de datos es básico para poder alimentar estos modelos de inteligencia artificial. Estoy viendo, por ejemplo, que algunas de ellas son calidad y organización de los datos con telemetría, observabilidad de IOPS, depende de mi gestión consistente de los logs, las métricas, los trazos, y de repente las infraestructuras tienen datos fragmentados, ¿no? Otra barrera que veo es la falta de infraestructura local o la capacidad de cómputo. De repente el procesamiento en tiempo real y el entrenamiento en esos modelos de inteligencia artificial pues requieren de cierta capacidad en modelos de nube o en redes, que no todas las empresas lo tienen, ¿no? Algunas lo intentan hacer en servicios on-premises, o los que tienen ya ambientes de nube pues lo pueden hacer en este tipo de infraestructuras. Temas de regulación, por ejemplo, también, o latencia, son cosas que detienen un poco este despliegue. Temas de déficit de talento y roles híbridos. De repente el entrenamiento y el ver si tenemos a las personas con las capacidades y las competencias necesarias, pues también puede ser cierta barrera. El tema de gobernanza, el tema de la confianza y la explicabilidad de la inteligencia artificial, sin marcos y con temas desde un punto de vista de auditoría o con métricas que nos permitan ver ese nivel de confianza, podría ser. Silos en organizaciones con procesos no necesariamente maduros. Y también un poco el tema de los costos y las prioridades en la inversión, ¿no? A veces el negocio prioriza otro tipo de iniciativas antes del tema de la observabilidad. Vale, me gusta mucho ese tema del factor humano, ¿no? Que realmente los perfiles que estamos teniendo en estas áreas para enfrentar estas tendencias realmente tengan las capacidades, no solamente técnicas, sino también de negocio, ¿no? De entender un poco hacia dónde va el mercado, qué es lo que se está pidiendo, y empezar a entender hacia dónde vamos y qué es lo que se nos pide como generadores de valor. Me gustaría también, entonces, no sé si Roger tienes algo que nos quieras aquí contar, algún ejemplo o experiencia. Que en este caso ya Mario y Gaspar se explicaron o ampliaron completamente. O sea, realmente creo que no hay nada yo que podría aportar, que además no es mi área de conocimiento mayor, ¿no? Vale, quiero conocer también la opinión del público. Entonces vamos a poner una encuesta, y es, de estos 4 que acabamos de mencionar, ¿cuál es el mayor desafío para implementar una observabilidad total y AIOps en su entorno de TI actual? Listo, vamos a ir con la siguiente tendencia. Hablamos de un tema que ya dejó de ser un lujo y todos los años lo vemos en los informes de tendencia, y es la ciberseguridad resiliente. Me gustaría entender, no sé, aquí les voy a dar libertad para que nos cuenten su experiencia. ¿Cómo ven a los equipos en Latinoamérica? ¿Están listos para delegar ese tema de la defensa, por ejemplo, a la inteligencia artificial? ¿O cómo lo están viendo en el mercado? Aquí les doy quien quiera empezar. Bueno, yo diría, a ver, yo creería que aquí estamos cambiando el enfoque, por ejemplo, a netamente un tema de monitoreo, por ejemplo, y una sesión corta de revisar para dónde queremos ir, a enfrentarnos a herramientas que nos están dando un gran volumen de información para tomar una decisión asertiva. Entonces eso, digamos que ha permeado mucho el cómo debería tener integrado un grupo o una oficina de ciberseguridad en una compañía, ¿sí? Porque digamos que ya hay muchos temas de primera mano que los resolvemos de una forma ágil, los tenemos, y más que digamos con esas tendencias y volúmenes de ataques, de peligros que hay en la red,
digamos que cómo las empresas están blindando, pero aquí definitivamente necesitamos un personal muy capacitado, muy entrenado, muy especializado en todo el universo de ciberseguridad que hay, ¿sí? Definitivamente aquí diría yo que sí hay un enfoque a prepararnos mucho más. Tenemos casos muy sonados de lo que ha sucedido con pérdida de información crítica y cómo ha permeado las empresas, y digamos que eso hace que no solamente estén pensando en capacitarse, sino en invertir no solamente en infraestructura, sino también en educar al usuario y brindarle herramientas que le permitan hacer mucho más sencillo el uso de las plataformas de una forma segura. Vale, sí, yo lo que veo es que los equipos se habían preparado para precisamente tener una ciberseguridad reactiva, pero ¿qué tan están preparados para esa seguridad resiliente y sobre todo para esos nuevos retos con inteligencia artificial? No, digamos, aquí de pronto por redondear el tema, antes no escuchaba mucho sino de planeación estratégica del área de TI y decir necesitamos y ya. Hoy en día estamos hablando de una planeación estratégica de ciberseguridad, o sea, ya estamos hablando que la compañía está viendo cómo deberíamos atacar o enfrentar algunos factores externos a nivel desde el endpoint, desde el equipo de cómputo, desde el acceso a la información, de la conectividad hacia la compañía, del entorno híbrido, cómo asegurarlo. Entonces ya se está pensando más en un PESI y cómo afrontar los temas de esa planeación estratégica de ciberseguridad, ¿sí? Digamos que yo pensaría que aquí sí hemos visto un cambio alrededor de cómo enfrentar ese tema de seguridad a nivel de la empresa, de una forma de no tener grandes cantidades y volúmenes de personas atendiendo, sino hacerlo de una forma más ágil. Entonces yo creo que sí, y hay mucha preparación, ¿sí? Sin embargo, creo que es un tema que se tiene que ir abordando de una forma acelerada, porque digamos que esto no termina ahí. No para, los ciberataques todo el tiempo también están evolucionando, ¿no? Y Sí. finalmente la inteligencia artificial también es una herramienta para todos los atacantes, para todo quien no usa debidamente la tecnología. Correcto. Y no sé, ¿qué opinas, Gaspar, desde México? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo estamos viendo los equipos en ciberseguridad? Sí, fíjate que desde México y en general en Latinoamérica estoy viendo que las organizaciones sí tienen una voluntad real, sí están tomando conciencia respecto de estas iniciativas de ciberseguridad, y ya hay algunas empresas que lo están implementando. No todos los equipos de TI, como mencionaba Mario, están todavía en un nivel óptimo como para delegar decisiones críticas de defensa con inteligencia artificial. Todavía hay algunas brechas de talento y temas de preparación que de alguna manera son un freno muy tangible para poder cerrar ese círculo y esa mancuerna. Ahora, hacia la seguridad resiliente potenciada con IA, yo lo veo muy viable. Lo están adoptando muchos clientes por acá en México, como comentaba anteriormente, la banca, las telcos, las fintech, la academia también son muy entusiastas, los IT pros son muy entusiastas de esos temas. Y yo creo que hay que hacerlo con cautela, tiene que tener una estrategia clara, como comenta Mario, y no se trata de poner inteligencia artificial ya, sino integrarla con un modelo de madurez operativa y cultural, de tal forma que tengan un roadmap en donde vayan avanzando con pequeños pasos y vayan creciendo en ese modelo de madurez. Yo creería allí, y por lo que hemos visto también en Latinoamérica, a pesar de que iniciaba mencionando que el 2026 va a ser un año para acelerar, el área de seguridad
hoy no estamos listos realmente para soltar el volante completamente y que la IA o la automatización se haga cargo enteramente de la seguridad. O sea, es un área donde, lo decían pues anteriormente, Gaspar, hay que ir con cautela, hay que ir paso a paso, ¿no? Aprovechando, por supuesto, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a anticipar amenazas, obviamente hacer análisis para fortalecer pues una postura y sobre todo la rapidez en que puede responder. O sea, realmente no tenemos equipo humano que pueda responder con la rapidez que pueda darnos inteligencia artificial, pero definitivamente específicamente seguridad, hay que ir con cautela, hay que ir despacio. Vale, muchas gracias. Listo, y ahora queremos conocer la opinión de nuestros asistentes. Pues vamos a poner la siguiente encuesta. ¿Cuál consideras que es el principal freno para delegar la respuesta a incidentes de ciberseguridad a sistemas basados en AI dentro de sus organizaciones? Vamos a hablar de un tema que antiguamente era moda, hoy ya no es moda, sino realmente es una métrica y que ocupa espacios ya importantes dentro de las estrategias de las organizaciones, y es el TI sostenible. Aquí quiero arrancar con Roger con una pregunta. ¿Las áreas de TI de nuestra región están midiendo realmente el impacto ambiental o sostenible o vamos tarde? Y si es así, ¿cómo empezar sin grandes inversiones este tipo de estrategias? Lastimosamente, Mabel, lo que mencionabas ha sido, creo que una moda o algo de todos vemos. Son muy pocas las empresas que realmente están midiendo seriamente el impacto ambiental o están llevando la tendencia de sostenibilidad. Y no porque no les interese. O sea, yo creo que la mayoría de las empresas en Latinoamérica pues tienen esa perspectiva. Sin embargo, a veces existe la creencia de que es costoso, de que es complejo realmente empezar a medir. Y la verdad es que no es así. Te diría que empresas que hemos acompañado nosotros también a iniciar este tipo de procesos han empezado por lo básico, tan básico como medir el consumo de energía de los endpoints, de un equipo, cuánto te está consumiendo y cómo podemos bajar ese consumo. Y eso realmente se hace de una forma sencilla. Medir el ciclo de vida de activos, sobre todo de activos físicos, ¿no? Y poder planificar retiradas, reutilizaciones y demás. Son pasos pequeños, pero que realmente pueden tener un impacto alto, ¿no? La optimización incluso antes de la compra. Hay evaluaciones. Generalmente nos vamos a evaluar cuando adquiero un producto de hardware, sobre todo enfocado a funcionalidad, pero estamos dejando de lado también ese tema de rendimientos, consumos, huella de carbono y demás. Creo que es un ejercicio que con acompañamiento sería fácil de aplicar para las empresas de tecnología en la región. Vale, muchas gracias. Voy a dejarles aquí una pregunta y es, ¿la sostenibilidad digital va a avanzar más por regulación, por costos o reputación de marca? ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que definitivamente un disparador son las regulaciones y los costos. Definitivamente eso es lo que hace como eco y por donde se ven las iniciativas, ¿sí? Sin embargo, a nivel generacional también, digamos, yo toco un tema muy importante que no es solamente la infraestructura. Digamos que a nivel, si hablamos de TI sostenible, la capa de servicios pues, está integrada por la persona, por el agente de servicio, por el soporte técnico. Y digamos que esos temas de, por ejemplo, el home office, el tema de no tener que desplazarme tanto, el tema de reciclaje, o el tema de reducir la huella de carbono se vuelve un valor ético visible para las organizaciones cuando voy a visitar mis clientes, ¿sí? Digamos, mis clientes me dicen, bueno, hay un factor ético que quisiera evaluar en esa alianza sostenible que tengo con mi proveedor. Lo que quiero ver es qué están haciendo por el medio ambiente, porque hoy en día la generación en la que estamos está muy preocupada por lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿sí? Entonces, definitivamente, no es solamente decir financieramente cumple, pero realmente sí le interesa o es por cumplir. Entonces, creo que este es una marca que definitivamente está ayudando mucho a la toma de decisión de un aliado estratégico
como partner de una solución. Gracias, Mario. Yo diría, Mabel, que podemos ver las tres opciones que comentabas, pero tal vez en el tiempo, o sea, hoy y a corto plazo el costo, coincido con Mario definitivamente, va a ser lo que más nos va a mover. Sin embargo, a mediano plazo, si vemos el tema de regulaciones, las regulaciones en muchos de los países están propuestas, están avanzadas, pero se empiezan a aplicar con obligatoriedad justo en 2025, 2026, en los años venideros. Entonces, si vamos a ver a mediano plazo, las empresas tienen que enmarcarse en estos marcos regulatorios, ¿no? Tienen que cumplir. Entonces, si lo vemos a mediano plazo. Y finalmente, yo creería que sí, a largo plazo, la reputación y el nombre de la marca va a ser lo que solidifique, ¿no? O sea, que realmente esa visión que todos tenemos, decíamos que por moda, ya no va a ser por moda, o sea, ya va a ser realmente porque las empresas lo han interiorizado y van a cumplirlo de una forma casi que orgánica, ¿no? Entonces, a largo plazo, yo esperaría además que la reputación de la marca sea lo que nos mueva. Sí. Y de mi lado, coincido con ambos, con Mario y con Roger, pero regreso un poco al tema generacional, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones se están inclinando más a hacer menos desplazamientos, consumir servicios independientemente del lugar donde se encuentren. Y eso pues genera eficiencias, genera ahorros, se evitan traslados, emisiones, se eviten, por ejemplo, en los edificios privados o públicos, pues el uso de los elevadores, el uso de agua, el uso de baños, el uso de estar limpiando las instalaciones por el tráfico de gente. Entonces yo creo que si poco a poco nos vamos a mover hacia allá, el tema de las regulaciones pues es un detonador importante, pero creo que vamos a ver en el mediano plazo, yo creo que resultados muy buenos en este sentido. Vale, muchas gracias. Bueno, y lanzamos nuestra siguiente encuesta. Dice, en tu empresa, ¿qué factor crees que impulsará más la adopción de prácticas TI sostenibles? Optimización de data centers, nube eficiente. Algo muy interesante, y es que al final estamos hablando mucho de que estamos cambiando, ¿no? Viene un año bien interesante donde ya venimos adoptando la inteligencia artificial, pero el próximo año ya no es solamente utilizarla, aplicarla, sino darle un sentido estratégico, de acuerdo a ese cambio generacional que nos está hablando Gaspar, y también mantener esos equilibrios entre adopción de inteligencia, adopción de tecnología y empezar a humanizarla. Entonces, ¿cómo lograr ese equilibrio constante en las áreas de TI específicamente y en general para las organizaciones? Entonces, me gustaría terminar como arrancamos, y es, cuéntenme, finalmente después de toda esta reflexión, de todas estas tendencias, finalmente, ¿consideran ustedes que el año entrante el reto es más la inteligencia artificial o más un criterio humano? Para cerrar, breve. Yo creo que una combinación de ambos, ¿no? Por todo lo que ya hemos comentado en este foro, tenemos que irnos con cautela, pero creo que sí va a ser un año decisivo. Yo pensaría que definitivamente debe haber una simbiosis entre inteligencia artificial y el juicio experto de un humano. Sí, definitivamente hay que lograr que los dos trabajen en una relación de beneficio mutuo. Y pues digamos que ese tema de no integrar la inteligencia en las diferentes capas de TI y maximizar ese tema de ciencia de datos, digamos que es un valor estratégico para la compañía. Creería yo que no podemos dejar a un lado la una o de la otra, pero digamos que ese irnos 100% a una práctica de automatizar todo, lo que decíamos automatización fría, digamos que es la práctica que no debería suceder. Vale, bueno, yo sí me voy a tirar al agua, pero con salvavidas. Les iba a decir, más IA, pero guiada por el criterio humano. Sí. O sea, realmente creo que hay que potencializar la inteligencia artificial, pero no la podemos soltar, al menos todavía. Vale, muchas gracias. Y como este es nuestro último espacio del año, quiero que en una frase le dejemos a nuestra audiencia cuál va a ser esa frase del año, la recomendación para el próximo año, muy cortita. A ver, yo diría
que para el 2026 hay que enfocarse en un área de tecnología adaptable. Las planificaciones a largo plazo no estamos en ese momento. O sea, los cambios, de nuevo lo que estamos viendo en hiperautomatización y inteligencia artificial viene muy rápido. Entonces tenemos que tener un área de TI adaptable, fácil de adaptar, fácil de mover. Sí, Gracias. coincido con Roger. Digamos, incluir la inteligencia en todas las capas de TI y eso que decía yo al principio, impulsar la resiliencia evolutiva, cómo utilizar esa inteligencia artificial y el conocimiento experto para, en lugar de optimizar costos, podamos identificar para dónde queremos ir, cuáles son las fallas que hemos tenido y evolucionar el servicio. Apoyando los comentarios de Roger y de Mario, yo diría que definitivamente un tema de gobierno de datos es algo primordial para justamente potenciar todas las iniciativas que tengan que ver con inteligencia artificial. Los datos tienen que venir con una muy buena estructura para que puedan ser consumidos. Entonces yo creo que es algo que también tiene que estar en la agenda del siguiente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, adaptabilidad, resiliencia evolutiva y gobierno de datos son las recomendaciones de nuestros expertos para hoy, para que ustedes puedan organizar y estructurar todas las estrategias de TI para el próximo año. Quiero agradecerle especialmente a nuestros panelistas el habernos acompañado, compartir todo su conocimiento, estas experiencias que nos trajeron el día de hoy, a las personas asistentes por conectarse y darnos estos minuticos para pensar un poquito, para salir de la caja y ver cómo otros están viendo el mercado y adaptarnos nosotros también a nuestras estrategias del próximo año. Entonces, sin algo adicional, solamente me queda invitarlos para que el próximo año nos acompañen a partir del 22 de enero a este espacio de Smart Talks. Les tenemos preparadas muchas sorpresas para este nuevo año. Más inteligencia artificial, más humanización, por supuesto, más ciberseguridad. Eso lo ampliaremos el próximo año. Entonces, también desearles una feliz Navidad, porque creo que es el último espacio donde nos podemos ver. Que tengan un diciembre divertido, tranquilo y ciberseguro.